desde el momento en que no están suficientemente comprobados los datos. El periodismo exige el dato exacto, la palabra precisa. Y si aquello que vamos a comunicar lleva o está plagado de ambigüedades, hay datos, y con datos no solamente me refiero a cifras, sino también nombres de personas, hechos, situaciones que son ambiguas y que además las escribimos de manera ambigua. Desde esa manera, desde ese momento, es cuestionable la credibilidad. Ahorita las redes sociales están muy dadas a difundir aquello que pues causa, como le dicen, hashtag, causa tendencia, y no necesariamente es algo que es verificable y que es cierto. Desde ese punto de vista, esta credibilidad está en riesgo si no tenemos la acuciosidad de verificar los datos. La credibilidad está en riesgo cuando tú como periodista o como reportero comienzas a trabajar sin tener objetividad, siendo imparcial, cuando haces cosas que van en contra de tu ética como periodista, ¿no? Cuando a lo mejor comienzas a ver o a generar información en base a un interés tal vez personal o teniendo un pago de por medio, ¿no? Ahí tu credibilidad se puede ver comprometida porque estás entonces actuando en base a un interés y estás tal vez hasta generando información que no es real, ¿no? El periodista, el reportero, el comunicólogo pierde la credibilidad el día exacto en el que él ya no informa con veracidad, con objetividad, ya no se acerca a la realidad histórica y empieza a manipular, a esconder, a engañar, a dar hechos ficticios. Y si eso lo hace de manera cotidiana, muy pronto perderá su credibilidad y ya no tiene nada que hacer, al menos en el periodismo. Mira, la autocensura viene por dos razones fundamentales que sí, en la mayoría de los casos, por razones de seguridad. Cuando hablo de seguridad, me refiero a cualquier atentado contra mi integridad o que se me ha advertido que debo de dejar de publicar alguna cosa o dejar de investigar alguna otra cosa que esté haciendo. Por lo menos en 2 ocasiones he tenido que salir del estado por esta circunstancia, en tiempos pasados, actualmente no. Desde hace poco más de 10 años no he tenido esa situación de tener que dejar el estado, aunque sí ha habido indicaciones de que deje de publicar algunas cosas. La decisión es personal. La censura puede venir de muchas formas, incluso hasta en la misma empresa en la que estás. Muchas veces puedes ser censurado si quieres hacer algún tipo de nota, y si la empresa tiene una línea editorial, pues te va a decir que no, te va a negar la publicación de la información, y ahí es tu decisión si tú te sigues en esa línea que tiene tu empresa o si buscas otro lugar a lo mejor en donde trabajar. La censura no muchas veces también viene solo de afuera, sino también incluso en el mismo medio, ¿no? Porque cuando estás en una empresa, particularmente cuando son medios privados, pues hay muchos intereses de convenios, publicidad. Entonces muchas veces eso te limita a ti como reportero, como periodista, a manejar la información de cierta manera, porque lo que cuidan muchas veces los dueños de esas empresas es no tocar estas líneas con las que se tiene convenio o con las que hay algún trato de publicidad, para no verse afectados en sus intereses económicos. Ahí ya la decisión es de cada quien, ¿no? Si tú quieres trabajar en un medio de este tipo, pues sabes que de alguna manera te tienes que someter a las líneas editoriales, a los estándares que ellos como empresa o como medio tienen. Y si eres un periodista, digamos, independiente, pues ya tú también sabrás sobre qué línea vas a trabajar, ¿no? El periodista debe, ante todo, investigar. El periodismo es, ante todo, investigación. Un reportero, informador, periodista que no investiga, no está, ¿no? Entonces, tiene que investigar y no dejarse llevar
por rumores, por trascendidos, por versiones inexactas, ¿no? Que él con su experiencia debe valorar y debe desmenuzar, debe procesar y debe de construir la información, pero a partir de hechos que a él le consten. No hay que olvidar que el periodista debe estar en dos tiempos, en el lugar y en el tiempo preciso. Lo que publica básicamente, o en cómo a veces se distorsiona la información en aras de favorecer a alguien, o lo que es todavía peor, no publicarlo. Esa es una forma de proteger y de venderte. Hay una relación que es la natural. Cuando se establecen convenios de publicidad con determinadas instancias, que estas pueden ser públicas o privadas. Hasta aquí lo natural es que pues se vendan los espacios publicitarios, se vende el espacio de propaganda. Lo que no se puede vender es la línea editorial. Aquel que pues busca heroicamente sobrevivir sin convenios, la verdad es imposible. Los medios, así sean individuales, que es lo que se está dando con estas redes sociales, como el Facebook, el Instagram, el YouTube, es el periodista en lo individual el que asume las facultades que en otro momento tenían los medios. Entonces, esas emisiones deben ser rentables para poder subsistir. De otra forma, pues por amor al arte, la verdad, eso es un esfuerzo de titanes. A no ser que tengan resuelto el problema de sobrevivencia, difícilmente se haría. Por tanto, tienen que vender los espacios, tienen que vender publicidad para sostener ese programa o ese espacio noticioso de comentarios que hacen. El asunto es que el dinero para comprar el espacio no se confunda con el dinero para comprar la opinión, para comprar el ejercicio periodístico, que sería lo más grave. Los periodistas tenemos como objetivo o como misión el dar a conocer lo que no quieren que se conozca, el informar de lo que no quieren que se informe. Ese es nuestro objetivo. Fundamentalmente es ese. O sea, quien te diga que es para que dar la voz a los que es demagogia, ¿no? La verdad es que hay que informar de lo que no quieren que se informe y hay que descubrir lo que están tapando para evitar que la gente lo conozca. Eso es lo que hay que hacer. Con el tema de las redes sociales y con que todo el mundo trae un teléfono en la mano, pues ya todo el mundo se cree reportero, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque también ese tipo de publicaciones, de transmisiones, muchas veces nos alertan de alguna situación de riesgo o muchas veces a los mismos periodistas nos han servido para retomar casos, ¿no? Obviamente un ciudadano común pues no va a tener la formación que uno como periodista ha tenido a través de los años, no solo en el tema de hacer una licenciatura, sino que también a través de diversos cursos de capacitación y demás. Es también complejo porque este tipo de situaciones muchas veces también no siempre informan, sino malinforman y pueden generar pues riesgos de que mucha gente a lo mejor por no haber hecho una investigación pertinente o por no haber acudido a la fuente de manera directa, también estés a lo mejor ensuciando el nombre de una persona sin saber realmente si las cosas sucedieron como tú las estás diciendo o como tú las vistes o cuál es el trasfondo de eso que tú en ese momento subiste a la red porque te tocó ir pasando, ¿no? Por el lugar cuando sucedió. Entonces, hoy en día es algo con lo que los reporteros y periodistas tenemos que lidiar todos los días porque pues efectivamente ya todo el mundo con un teléfono sube todo a la red, pero eso no debe de alguna manera frenarnos en nuestro quehacer periodístico, ¿no? Si hay situaciones que de repente se dan de esa manera, las podemos retomar, pero ahí ya entra nuestra formación periodística. Las vamos a retomar, pero entonces vamos a acudir con la persona que está generando la nota,
vamos a buscar nuestras fuentes, vamos a buscar el trasfondo de esa situación que se está publicando y ya darle el sentido periodístico, no solo quedarnos con lo que se subió en la red, ¿no? Para ejercer periodismo hay ciertos protocolos, ciertas reglas. ¿Las seguimos o no las seguimos? Entonces, o hacemos periodismo, o hacemos rumorología, o hacemos chisme de vecindario, pero para hacer periodismo necesitamos tener conocimiento de cuál es la técnica y la metodología periodística. Una sociedad que quiere informarse a su manera, hay quienes nos dicen que en realidad lo que la sociedad quiere es que el comunicador salga a hablar con un lenguaje prosaico, porque eso le gusta a la sociedad, a mentarle la madre al político, insultarlo, ridiculizarlo, porque eso es lo que a la sociedad le gusta. Eso es una falta de respeto para nuestra audiencia. Quizá hay quienes en un nivel de impotencia terminan haciendo eso, pero hay otros segmentos sociales que lo que buscan es información para poder tomar decisiones. Entonces no podemos pasar a todos por el mismo rasero. El artículo 6 de la Constitución de la República establece con claridad y precisión, así como en su artículo 7, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Habría que delinear bien qué es uno y qué es otro. La libertad de prensa es exclusivamente inherente a los periodistas del país, a los comunicólogos, a los reporteros gráficos. Y la libertad de expresión es inherente, es un derecho para todos los ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos mexicanos. Y ahí dice ese artículo, la libertad de expresión, que quien sea, donde sea en el país, puede hablar libremente lo que le plazca, siempre y cuando se someta a la Constitución. No atacar a la moral, no atacar a terceros, no incitar a la violencia, por ejemplo. Y entonces, cada quien es libre. Pero si usted se refiere a lo más moderno que hay, a la post-revolución informativa que es las redes sociales y otros canales que hay por ahí a través del internet, yo sí veo grave y preocupante el hecho de que hay personas que abusan de la libertad de expresión y se van al extremo del libertinaje. Entonces, yo diría que son benditas las redes sociales, pero también son malditas cuando éstas llevan un fin insano y que tratan de atentar contra una persona, contra su moral, contra su religión, contra su costumbre, el color de la piel. Como toda ética, hay que tener respeto por ciertas conductas, y entre ellas está la honestidad. O sea, tenemos que ser honestos a la hora de recabar los datos y no tratar de forzar los datos o forzar la declaración del entrevistado para que nos diga lo que queremos, sino para que nos diga aquello que es elemental saber de un hecho. El consejo sería que siempre a todo lo que hagan le pongan mucha, suena trillado, ¿no? Mucha pasión, porque cuando uno está apasionado con lo que hace, siempre busca hacerlo lo mejor posible, pero que también nunca dejen de capacitarse, porque hoy en día las cosas van evolucionando. Yo, por ejemplo, comencé trabajando en televisión y hoy, aunque la televisión sigue vigente, pues ya es cada vez menos el público que está enfocado a informarse a través de la televisión. Hoy día ya todo es más inmediato a través del celular, a través de las redes sociales. Por eso muchos medios ya han comenzado a migrar y a tener presencia en las redes sociales, porque hay que ir avanzando conforme también las cosas van cambiando, no podemos quedarnos atrasados. Entonces, mi consejo sería que siempre estén buscando capacitarse, estarse preparando y que siempre actúen o trabajen pensando en el bienestar colectivo, pero sobre todo que lo que hagan no vaya en contra de sus principios. Lo que yo les puedo decir es,
que si se quieren dedicar al periodismo, hay áreas de especialización para las que ustedes deben de buscar, dependiendo qué es lo que a ustedes les guste cubrir, es lo que deben de especializarse. Una, dos, tienen que leer mucho. Si ustedes son o buscan o pretenden ser periodistas, tienen que leer mucho, tienen que ver a buenos y malos. ¿Por qué digo buenos y malos? Bueno, porque hay buenos periodistas y hay muy malos periodistas. Entonces hay que aprender de los dos para no cometer los errores que cometen los malos periodistas. No solamente es decirse periodista, hay que serlo también, hay que prepararse, hay que estar actualizados, pero sobre todo, siempre lo que yo recomiendo es, hay que confirmar lo que ustedes están viendo. Primero, que se atengan a las consecuencias de los salarios bajos, bajísimos. Son salarios, dijera por ahí la hija del expresidente, ¿no? Son salarios de la prole, ¿no? Del proletariado, son muy bajos. Quizás un alumno egresado de una universidad privada se va a llevar por lo menos, si junta su dinero en 5 años de reportero, en 10 años, 8 años, habrá juntado apenas para pagar los 5 años que pagaron sus padres en las colegiaturas, o si los pagaron ellos, pues que bueno, ¿no? Porque si, algunos trabajaron. La primera cuestión que hay que recomendar es que se van a aguantar porque el mercado es muy saturado, y los salarios son bajos. Sin embargo, en cualquier trabajo u oficio, como es el caso del periodismo, el periodismo es un oficio y una profesión. Yo creo que quien va a ejercer el periodismo en la calle, porque la revolución informativa se da en la calle, en las banquetas, en la marcha, en las universidades. Si lo van a hacer así, tienen que investigar mucho, tienen que leer todos los días, tienen que tener todos los días la información del plano internacional, el plano nacional, el plano estatal y municipal, estar bien informados, ¿no? Siempre hay que investigar. Primero que nada, lean los medios, consuman información, estén enterados de cuál es la realidad en la que están viviendo. Que esto es un punto clave, y discúlpenme, pero también en mis años en que he impartido clases, me encuentro lamentablemente con jóvenes que no tienen ni la menor idea de cuál es la geografía de Guerrero. No saben en dónde están viviendo a pesar de que viven aquí en Guerrero. Y mucho menos conocen de su historia. Yo les recomendaría leer toda la obra de Ryszard Kapuscinski, pero bueno, son muchos libros, fundamentalmente 2, El mundo de hoy y Este oficio no es para cínicos. Esos 2, para que tengan una mejor comprensión de lo que es este oficio periodístico. Aprendan, nunca dejen de aprender. Siempre hay algo que aprender. Siempre.